roja es una de las partes de la noticia, de los reportajes o del periodismo que no nos atrae mucho porque todo es sangre, muerte, violencia, robo, en general es un poco, como decían, tal vez un poco pesado para nosotros, porque nosotros quisiéramos ver, ¿no es cierto?, solamente noticias positivas, noticias de logros, noticias de alcance, pero lamentablemente se ha ido haciendo, ¿no es cierto?, incluso diarios exclusivos o páginas de web exclusivas para Crónica Roja, porque la violencia es algo que no podríamos negar en nuestra sociedad. Lamentablemente este tipo de crónica nos hace verlo, bueno, dependiendo del reportero, nos hace verlo un poquito más grave o un poquito menos, pero es algo que no podríamos negar en nuestra sociedad, o no sé si es que ustedes podrían negar que hay una sociedad o un ambiente de violencia. En Latinoamérica, por ejemplo, se dice que al 2050 la población como de edad media de 25 a 35 va a ser el 30% de la sociedad mundial y que en los países que son menos violentos va a estar el 70% de la población de edad media. O sea que los niños que nosotros tenemos aquí probablemente no llegan a ser la sociedad del 2050. Entonces, la violencia es algo que atañe tanto a la sociedad que muchas veces se hacen muchas marchas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la marcha de Alto, Ni Una Más, en contra de la violencia infantil, en contra de la violencia intrafamiliar. Entonces, es un tema que el pueblo de Israel vivía mucho. A veces vemos la Biblia o las historias de la Biblia que están muy lejanas a nosotros, pero piensen ustedes estando 40 años en el desierto y que ustedes están ahí y hay de todo. ¿Por qué Dios mandaría unos mandamientos? O sea, no solo es porque, yo quiero que ustedes hagan lo que yo digo ahora para darles dirección, sino porque había un clamor de la gente, y este clamor es algo que vivimos hoy. Nosotros clamamos porque no haya tanta violencia. Yo clamaría porque, por ejemplo, en mi barrio, justo comentábamos la otra vez que en estas últimas 3 semanas han habido muchos asaltos, han asaltado casas, y era algo que no pasaba hace unos 2 o 3 años. Y en estas 3 semanas asaltaron 3 chicos, entraron a un local que es a la vuelta de mi casa y le robaron a todos los que estaban ahí, a todos los que estaban consumiendo, y después de 3 días le robaron a la señora dueña de ahí, o sea, lo que tenía en la caja. Entonces hicieron una brigada barrial para cuidar de todos, ¿no? Y ahora todas las noches se escuchan unos pititos por ahí, los pititos. Entonces, no sé si ustedes por sus barrios hacen las brigadas que son de seguridad, se llaman. Pero cuando yo veo esto, pienso, ¿quién no quisiera que se diga alta la violencia? Y me pongo a pensar qué significa la violencia, porque puede haber muchos significados de violencia y muchas áreas de la violencia. En el diccionario nos habla un poco de esto y dice que es la acción y efecto de violentar. Define full el diccionario, define un montón. En otro define esto, y esto ya nos da un poquito más de luz de lo que la violencia es, ¿no es cierto? Acción violenta o contra el natural modo de proceder. O sea que lo natural no sería ser violentos, pero a veces ya vamos a ver que puede ser más natural de lo que pensamos, porque nosotros vemos la violencia como en la Crónica Roja, como muy lejana a nosotros, como que el que roba, el que golpea, el que mata, el que trafica droga, el que trafica personas, pero no vemos tan cercana a nosotros la violencia porque a veces no lo vemos así como algo que mejor no verlo, como la Crónica Roja, mejor no verlo porque no me trae nada positivo. Entonces, en estos dos conceptos de violencia, yo veo que hay una palabra común, que es la acción. Yo me ponía a pensar, ¿por qué quiere decirnos algo de la acción? Entonces, yo puse ahí, estamos nosotros siempre entre esto de el bien y el mal, ¿no es cierto? A veces no tan así como que el diablo y el ángel aquí al lado, pero muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos ponen a pensar, ¿no? Justamente ayer hacíamos una broma con esto de el no robar, por ejemplo, cuando una persona y su familia no tienen que comer y el padre de familia decide ir y robar, y si estaría bien o mal. Una familia sin comer parecería justificable, entonces está aquí el padre de familia que dice, mi familia come o mi familia no come. Entonces, es una cosa de que tenemos
muchas veces este paradigma en nuestras mentes de decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Y a veces la violencia no parece una opción. Por ejemplo, yo cuando les cuento, ustedes me ven aquí y dicen, tal vez algunos digan si podría reaccionar mal y me golpea o algo, pero la mayoría creo que pensarían que yo sería incapaz de golpear a alguien. Pero cuando yo era niña, yo crecí con mis dos hermanos, ¿no es cierto? Entonces, en el barrio todos eran niños, no había ni una niña, y las únicas dos niñas la mamá no les dejaba salir a jugar. Y hacíamos un ring de box en mi patio, y yo jugaba al box, y era menor que todos los niños, solo tenía un amigo que era de mi edad y que era niño también. Entonces yo jugaba eso, y cuando me cambiaron de escuela, cuando tenía 6 años, entré a un nuevo ambiente. Para adaptarme en este ambiente fue muy difícil porque yo no usaba lentes. Entré a una nueva escuela y me pusieron los lentes. Y hubo un niño, típico niño, que siempre tiene que haber uno que sea un poco agresivo, ¿no? Y él me molestaba, decía 4 ojos, todo lo que se le venía a la mente. Lo que más me acuerdo era que me decía 4 ojos. Y yo le decía, no me molestes, y yo le decía a mi papá que si le podía pegar. Todos los días llegaba a mi casa a preguntar si podía pegarle, porque ya me cansaba. No, usa las palabras, no necesitas usar la violencia. Y yo, bueno, ya, no me pegues. Hasta que un día el niño, estábamos en el recreo, y el niño se cruzó por el pasillo, no me dijo nada, él iba al baño, yo salía del baño, y ya nada, pues me vino la ira en el momento. Y ¡bum! La nariz rota, yo nueva, íbamos menos de un trimestre, en ese tiempo trimestres, y citaron a todos porque me iban a expulsar de la escuela, segundo grado, me iban a expulsar, y mi papá pensó, no, o sea, me dijo, ¿por qué hiciste eso? Ya estaba cansada, le dije, yo sé pelear, entonces, lo bueno de esto fue que, bueno, en tal caso el niño asumió su culpa, y él dijo que él me molestaba muchísimo y que él se merecía. Luego fue mi amigo, y luego se fue de la escuela, y ya de grandes nos volvimos a encontrar, y cosas así. Pero lo que quiero puntualizar aquí es que a veces la violencia y la ira no parece que está en uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi caso, ahora que soy grande, no suele manifestarse así como que te voy a golpear, porque no sería posible. y lo veo mal y me parece súper así como, ni se me viene a la mente. Pero a veces yo tiendo a tener esta ira contenida como con este niño. No sé si a ustedes les ha pasado, pero voy guardando cosas que me molestan, y en un momento a otro yo puedo ser súper explosiva. Pero gracias a Dios, bueno, Dios ha hecho alguna cosa en mí, que ahora mi explosión en mis tiempos, a mis papás pobres, ellos tenían que soportar, piensen en el peor adolescente que ustedes tengan así cercano, yo era el triple o el cuádruple de eso, verbalmente. O sea, nunca agresiva físicamente, pero verbalmente ya trascendía yo, de verdad que sí trascendía. Mis papás siempre dicen, tengo 2 hermanos, tú eres como haber tenido 3 hijos varones. Ellos siempre dicen eso. Entonces, yo pienso en esto de la acción, ¿no? Porque vieron que a veces la violencia o la ira o algo que tenemos internamente nos hace tener una acción. Y por eso yo veía en el concepto de violencia que coincidía, porque busqué varios y la acción de violentar no era muy profundo. Entonces, vi que la acción era algo que se repetía en casi todos los conceptos que encontré. Y me llama la atención el concepto de acción también, porque es algo que, si leen ahí lo que yo subrayé en amarillo, si alguien me ayuda a leer, dice, palabra que indica que una persona, animal o cosa, material o inmaterial, está haciendo algo, está actuando, de manera voluntaria o involuntaria de pensamiento, palabra u obra, lo que normalmente implica movimiento o cambio de estado o situación y afecta o influye en una persona, animal o cosa. Entonces yo me ponía a pensar cuántas veces yo tengo una acción material o inmaterial de pensamiento voluntaria o involuntariamente que afecta o influye a una persona. Y veo que en el pueblo de Israel había mucho de esto, que no, que tanta maná que nos mandas, que no, que tantas mujeres que, bueno, ahí había de todo, ¿no? Entonces, en el desierto había de todo, y a veces nosotros vemos aquí a nuestro alrededor y decimos, sí, o sea, aquí también hay de todo. Aquí también matan, aquí también roban, aquí también pasa todo esto. Pero había un clamor del pueblo por algo que les diera dirección, algo que les quitara esto y dijera, alto a la violencia, alto a todas estas cosas.
Ahí viene una cosa que normalmente Dios hace con frecuencia. Él siempre nos da un pacto para que nosotros podamos tener algo para dirigirnos, para que Él también pueda estar junto a nosotros en ese camino, porque no es que Él dijo, hagan esto y vayan como puedan, sino buscó a una persona, ¿no es cierto? Buscó a Moisés en este caso, y le dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que les recomiendo para que ustedes en su clamor tengan una respuesta, porque ustedes están viviendo opresión del chisme, están viviendo opresión de maldad, están viviendo opresión de prejuicio, están viviendo opresión de juicio, y hace el pacto. Espérenme. Bueno, ¿quién es la persona que está ahí? Julio Jaramillo. Ya, chévere. ¿Quién sabe una canción de Julio Jaramillo? ¿Quién? Una que se le venga a la mente. No quiero verte triste porque me matas. ¿Cuál más? Bueno, los pasillos se dice que son un clamor del pueblo por alguna cosa, por lo general son de amor o pasionales o desamor. No sé si han notado, pero todos los que están, la mayoría que están aquí, han escuchado alguna vez una canción de estas y se les viene a la mente una emoción o un momento o algo familiar o simplemente la letra o la música, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando yo estaba pensando en esto de si es que nosotros matamos o robamos algo de los demás o si alguien me mata o me roba a diario, me subí a un taxi y en los taxis uno escucha una variedad musical extensa. Entonces ya ahí uno puede escuchar desde vallenato hasta, no sé, lo que ustedes imaginen, hasta música clásica. Una vez estaba con música clásica el señor. Entonces me subí y escuché una canción de Julio Jaramillo que nunca había escuchado y que yo pensé, serán de estos cantantes cristianos que sacan todo tipo de música, porque sacaron pasillo cristiano. Dije, no, pero está igualita la voz de Julio Jaramillo. Me quedé pensando, o sea, en el camino iba escuchando la letra. Y les invito a que escuchemos hoy día la letra de esta canción, para que podamos ver lo que dice ahí y cómo refleja tal vez, igual que refleja, ¿no es cierto?, una verdad tal vez de las relaciones interpersonales, por ejemplo, amorosas, o del desamor, o de la muerte muchas veces. Aquí también él refleja algo que yo no sabía, que en su historia, él al final de su vida casi, él se estaba convirtiendo y estaba aceptando a Dios en su vida y asistía incluso a unas reuniones cristianas. Entonces supongo, no sé el trasfondo de esta canción, pero yo supondría que él le estaba mostrando de la sociedad y dijo, bueno, yo vi y según parece él tuvo un sueño y vio a Dios llorar. Me pongo a pensar cuántas veces yo le he hecho a Dios llorar o cuántas veces él llora viendo cómo estamos hoy. Quiero que escuchen esta canción y que piensen en esto, por favor. He visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto. Yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto. Yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba, porque ya no seguimos sus santos mandamientos, si nuestros pensamientos se alejan de su amor. Que hablo con triste voz, que tanto niño abandonado, de la miseria cruel que tanto pueblo ha destrozado, porque si le queremos y le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios. Porque si le queremos y le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios. Bueno, ahí sigue la canción, pero hay
hay una frase que me llamó mucho la atención porque, bueno, independiente de que tiene como mucho reclamo social, ¿no es cierto?, que es una realidad de nuestro país, ver a la niñez, ¿no es cierto?, en las calles, ver necesidad y mucho más hoy en día, ¿no es cierto?, tal vez él escribió en otra época, pero hoy vemos mucho de la migración tal vez y mucho de la situación actual del país ha hecho que nosotros veamos tanto adultos como niños en las calles a veces con necesidad. Lo que me llamó más la atención es ya no ver tanto lejano a nosotros, o sea, como que a la sociedad, a la persona que vive esto, sino ver esta frase que es algo que me impacta mucho porque pienso cómo nosotros podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Me contestó el Señor que por nosotros se apenaba, porque ya no seguimos su santo mandamiento y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Cuando yo veo los mandamientos veo como un pacto de amor y era lo que necesitaba el pueblo de Israel. Ellos clamaban por algo que les diera una orientación, por algo que les sacara de su opresión, por algo que les sacara del momento de dificultad que tenían, de necesidad y que les sacara tal vez incluso de sus propios pensamientos, porque la violencia a veces no es solamente de la crónica roja, a veces nosotros mismos podemos ser violentos con nosotros, o sea, decirnos no puedes. No estás capacitado para esto, tú eres poco para hacer esto, o no te mereces tal cosa. Cuando Dios ve que nos merecemos todo y que podemos todo y que nos merecemos todo el amor y todo el reconocimiento. Cuando Él nos ve a nosotros, no ve esa situación de todo lo feo que nosotros a veces llegamos a ver, sino Él ve otras cosas. Y yo veo en esto de los mandamientos, y en especial en estos dos, que es algo que traspasa todas las áreas, o sea, tanto como lo social, como lo personal, como lo vivencial. Entonces yo veo que aquí, por ejemplo, en Éxodo 20:13 nos dice no matarás, y en Éxodo 20:15 nos dice no hurtarás. Entonces cuando veo no matarás, me pongo a pensar en lo que ustedes decían. Hay una historia que quisiera contarles así como un poquito personal, que no quería contar, pero poco, porque cuando yo quería contar otra historia que era mucho más fácil para mí porque ya es algo que yo siempre cuento, entonces es como que hay muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas que podríamos dar testimonio, que unas más sencillas y otras más difíciles, pero creo que la más difícil es la que uno se enfrenta a diario. Pienso en cómo uno puede tener sueños, metas o situaciones complicadas de las cuales salir. Y me acuerdo de una situación que yo viví. No sé si ustedes saben, pero cuando yo estaba terminando arquitectura, entré a estudiar teología, ¿no es cierto? Porque yo creía que necesitaba una herramienta más para poder dirigir a la gente o para poder hablar de la palabra. Entonces, yo decidí en mi parte de la tesis entrar al seminario. Y mi papá dijo, bueno, yo te apoyo, pero no, o sea, no me acuerdo bien la frase, pero era como que no me apoyaba, te permito, pero no te apoyo, o sea. Entonces ya bueno, la situación es que él me apoyó poco, y yo también Dios fue haciendo muchas cosas en el camino, ¿no es cierto? Él no me quería dar apoyo económico y claro, el seminario tenía un valor, pero Dios fue dándome algunas cosas que me sacaban de esa presión económica en este caso, económica y emocional, porque yo pensaba, todos mis compañeros podían no tener que comer, podían estar solos aquí en el país porque todos venían de Sudamérica, ¿no es cierto? Pero tenían el apoyo y el respaldo de su familia, el reconocimiento, tal vez un poco como que valoraban lo que Dios había hecho y la lección que Dios le había dado a sus hijos, que no era mi caso, porque ellos querían que yo siga, ¿no es cierto?, la línea de la arquitectura, que gane bien, que tenga todo, porque obviamente la arquitectura te da para vivir bien. Y no es que a mí no me gusta la arquitectura, por si acaso, ¿no? Como que me equivoqué de carrera o algo así, no, sino que Dios dijo que termine mi carrera, terminé, Él me ayudó para yo pagar todo el seminario y solo tenía que pagar las matrículas. Bueno, al final de la carrera, que fue hace 1 año y medio más o menos, 1 año, mi papá decidió quitarme todo apoyo económico. Al final, cuando ya uno está llegando a la meta, estaba así con las uñas ya saliendo. Los 2 últimos meses del seminario no tenía ni dinero para irme en bus. Y yo pensé cómo mi papá estaba intentando matar un sueño, o sea, yo la verdad pensaba eso, pero bueno, le entiendo por un lado, pero si se pueden dar cuenta es algo con lo que yo lucho.
O sea, hoy está un poco superada esa situación porque ya no estoy en esa circunstancia. Pero en el momento yo pensaba, ¿cómo una persona puede quitarte un sueño que casi alcanzaste de la mano? Y un sueño de Dios encima. Porque yo sentía eso, ¿no es cierto? Siento siempre que Dios en sus planes están mis sueños y lo que yo quiero está en sus planes primeramente. Entonces, yo no tenía cómo irme y me fui caminando de mi casa como 2 semanas. Y luego me quedé a vivir mejor ahí porque no quería seguir caminando y tenía que madrugar full y caminaba como 45 minutos para llegar allá. De ida y de regreso. Entonces era un poco difícil porque no tenía tampoco que comer, pues. Porque obviamente yo tenía que llevar... Mi mamá, ustedes dirán, ¿y tu mamá? Claro, mi mamá no tenía ningún ingreso en el momento, ni en ese tiempo. Gracias a Dios ahora ya tiene unos ingresos y está. Pero Dios ha cambiado mucho esa situación, pero Él es el que me ha sacado de esa presión todas las veces. Cuando yo no tenía para irme en el bus, me acuerdo, dice, el que era el presidente en el momento, no quería llorar con esta historia, por eso no quería contar, pero bueno, él era mi pastor y todos como que lo veían como una autoridad, pero para mí él era una persona que me daba instrucciones muy importantes, porque me daba un tiempo que él no tenía y muchas veces era así. En ese momento me acuerdo, me llama él, el segundo día que fui caminando, me llama a su oficina y me dice, no sé si necesitas algo, yo te quiero apoyar, y si necesitas vivir aquí, yo te dejo que vivas aquí. Él no sabía nada de mi situación. Y ese mismo día yo salgo de esa oficina y cuando él me dijo eso dije, claro, o sea, yo me puedo quedar a vivir aquí, ¿no? Y no necesito estar en otro lado. Ese mismo día vino otra persona que no sabía nada de la situación que estaba pasando, porque ¿quién le cuenta eso a alguien, no es cierto? ¿Quién le cuenta que tu papá no te quiere dar nada, teniendo? Entonces, yo le digo, ese día yo estaba en la biblioteca, porque siempre pasaba en la biblioteca en la tarde. Y viene una persona y me dice, te quiero ofrendar $20 porque siento en mi corazón que Dios me dice que necesitas. Y yo decía, ustedes no pueden ver eso a largos gastos, ¿no es cierto? Yo estoy viendo a largo plazo eso y digo, lo que yo vivía antes, veo hoy en Dios, porque muchas de mis metas personales es la meta misma del cole hoy. Entonces yo veo como Dios me sacó de una opresión, como ustedes pueden ver, es algo que aún me cuesta porque lo vivo aún. O sea, mi papá dice, tú desperdicias tu vida, ¿por qué no sigues siendo arquitecta y ganas muchísimo más, ¿no es cierto? Pero yo veo un propósito más allá, que puede dar vida. Ay, gracias. No puedo tomar. Pero vean esto, que uno puede matar, y piensen ustedes las veces que por un pensamiento personal no hemos visto lo que Dios tiene para los niños, lo que Dios tiene para ustedes, lo que Dios tiene para su familia, para su esposo, para su mamá, y hemos matado o hurtado sus sueños, porque yo pude haber renunciado. Y había mucha gente que me decía, tú vales mucho, todos los chicos con los que yo trabajo con 30 personas a mi cargo y ahora ya 45 porque tengo otras personas, y con 120 chicos y niños, ¿no es cierto? Todos ellos me aprecian un montón, valoran mi trabajo, todo, pero una sola opinión me ha hecho pensar si es que valía la pena mi sueño o no. Entonces yo me pongo a pensar cuando Dios me vio y dice, no te dejes robar esto, no dejes que te maten, y tú tampoco mates, porque muchas veces yo me encuentro con chicos que quieren servir, pero que no hacen las cosas bien. Me encuentro con personas adultas que no cumplen con lo que tienen que hacer. Me encuentro con personas que me dicen cosas hirientes sobre otras personas y me quedo pensando a veces cómo eso quita todas las opiniones que nosotros podemos tener de alguien o de una situación. Puede quitarte, puede ser que tú mates o puede matar tus propios sueños. Y a veces una sola opinión cuenta mucho más que 100 hablando. Por ejemplo, en las redes hay gente que es súper positiva y viene un hater y viene y le dice una cosa ahí horrible y hay 1 millón de personas diciendo eso y entran en depresión las personas que son influencers hoy en día. Y como pueden ver, yo podría haber dejado todo también. Y yo soy una persona también creo que de influencia en cierto ámbito, ¿no es cierto? Y también me pude haber dejado influenciar por eso. Y me puedo dejar ahora influenciar por eso. Pero el regreso a ver y ver lo que Dios me dice y veo eso como un compromiso mío. Que mi opinión sea la opinión que da Dios sobre los otros. Que mi opinión vea más allá de lo que yo veo.
Porque yo puedo ver un niño malcriado, puedo ver un niño alocado, puedo ver una familia disfuncional, pero puedo ver un niño inquieto que de aquí al futuro, cuando él se controle, tiene muchas herramientas para ser la mejor persona, para ser el mejor niño, para ser a futuro, quién sabe, el presidente, ¿no es cierto? Uno siempre llega a pensar qué pueden llegar a ser nuestros niños, qué puede llegar a ser mi compañero de trabajo. Me acuerdo cuando llegué aquí, en lugar de matarme, me dieron vida muchas de las personas que estaban a mi alrededor. Entonces yo pensaba, claro, yo a veces me equivocaba en algo y el Alejito me decía en secreto, ¿no es cierto? Estás haciendo esto así, por favor, ya no lo hagas. O sea, y yo decía, qué chévere, porque yo vi que ahí uno, en lugar de matar a alguien, tu opinión puede ayudar a que esa persona se potencialice. Y no solo tu opinión, sino tu actitud, porque tu actitud puede hacer que la otra persona viva o que la otra persona muera. O sea, cuando alguien se equivoca, uno tiende a decirle, ¿sabes qué hiciste mal? Pero ¿qué pasaría si yo le digo, si hubieras hecho esto así? Mira cómo hubiera sido la situación, ¿no es cierto? Y muchas veces yo veo esto y digo, cuando el ladrón llega, se decide a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vida vivan plenamente. Yo me comparo a veces y digo, a veces nosotros vemos esto como el diablo, ¿no es cierto? Él nos influencia mal, pero cuando veo esto digo, a veces nosotros llegamos para robar, matar o destruir, porque a veces robamos los sueños, robamos la energía, el ánimo de la persona, o matamos muchas de las cosas que podrían ser vida. ¿Y qué nos dice Dios? Que veamos que las personas pueden llegar a vivir plenamente, que las personas pueden llegar a tener situaciones que tal vez son difíciles, como el pueblo de Israel, pero que siguiendo los mandamientos, tal vez no veamos llorar a Dios, como decía la canción, ¿no es cierto? Decía, se han alejado de su amor. Entonces pensemos y vivamos con amor, porque eso creo que es lo que nos sacará de esto que nos recomienda Dios. No mates y no robes, porque no es tan lejano a ti y porque mucha gente te ha matado y ha robado muchas cosas que tú has querido también. Entonces ahí veo este versículo también y lo que él me dice es, bueno, yo te doy estos mandamientos y es un pacto que hacemos los dos. Yo voy contigo en el camino, no vas solo. Y eso es algo que a mí me ha motivado muchísimo y esa vez que estuve en la oficina, por eso no terminé la historia, cuando el pastor ahora dijo, Dios me dijo algo muy importante para mi vida, que Él iba de mi mano y me cogía de la mano y que yo ya no le pertenecía ni a mi familia, ni a la iglesia, ni a ningún lugar, y que le pertenecía a Él. Y eso ha marcado mucho mi vida para poder caminar, y no que sea perfecta, porque yo también puedo matar y robar muchas veces, pero porque tengo muchas opiniones. Entonces, pero yo veo lo que Dios tiene de plan para mí, tiene de plan para cada uno de los que están aquí también. Y dice, pero Dios es muy compasivo, no porque yo sea buena, no porque yo haga esto o haga aquello, sino que es la compasión de Dios. Y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por la culpa de nuestros pecados, Él nos dio la vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Quisiera que oremos hoy día y que pongan en sus mentes